donde tenemos una planta stand-by, debe haber energía de la red pública. No tiene capacidad de sobrecarga. Si son 100 kilovatios, no podemos sacarle 110 o 105, son 100 kilovatios lo máximo. Es decir, no hay capacidad de sobrecarga. Bajo ninguna circunstancia se puede usar una planta stand-by en paralelo con la red pública o con otros generadores. No lo permite, salvo en transferencias automáticas que permiten sincronizar y paralelear el generador con la red pública con el ánimo de descargar la planta eléctrica y que entre la red pública sin que haya un segundo corte de energía. En ese caso se puede usar, pero ahí es cuestión de minutos. Se sincronizaron las dos plantas, inmediatamente se empieza a delastrar, el sistema hace que se empiece a delastrar la planta generadora para poder abrir el interruptor que lleva hacia la planta eléctrica y el objetivo es, el beneficio es que no haya otro nuevo apagón, que no haya otro corte. Las plantas en emergencia deben tener un promedio de carga de 80%, se recomienda un 80% de carga, máximo 200 horas por año. Si hay una aplicación que requiere más de 200 horas por año, ya no clasifica como stand-by, pasa a prime. Y las horas que se le permite trabajar a plena placa, a la potencia de placa, es 25 horas por año. ¿Ya? Esta aplicación solamente se usa en casos de corte de energía y no se puede usar una planta eléctrica en la aplicación stand-by para hacer negocios con las empresas municipales para rebaja de tarifas y cortes de picos y demás. No lo permite la aplicación, la norma. Bien. Potencias primarias o prime. Entonces dice que esta clasificación permite el suministro de energía a lugares donde no existe o que existiendo por temas económicos. Esta potencia entonces tiene a su vez dos subdivisiones. Una potencia primaria con horas ilimitadas. ¿Sí? Para que haya potencia primaria con horas ilimitadas al año, debe haber una carga variable. No se permite carga constante. Debe haber una carga variable, unas veces más, menos kilovatios. ¿Bien? Y el factor de carga promedio debe ser más o menos un 70% en un periodo de 250 horas. Se permite usar la potencia de placa primaria máximo 500 horas por año. Se le permite un 10% de sobrecarga durante 1 hora cada 12 horas sin que esa sobrecarga exceda 25 horas por año. Entonces, esa es la condición para tener una aplicación primaria con horas ilimitadas. Tenemos también una clasificación primaria con horas limitadas, ¿ya? Entonces, la primera condición es que la carga debe ser constante, que debe haber cortes de energía contratados, puede trabajar con la red pública en paralelo hasta 750 horas, ¿sí? Sin exceder la potencia de placa. Obviamente, la vida del motor se ve reducida por la alta carga constante. Para un equipo generador es mejor que la carga esté variando y no que sea constante. Uno creería que es mejor una carga constante, no, eso es bastante crítico para los motores, muy estresante. Cualquier operación que exceda 750 horas al año, entonces debe pasar a la siguiente condición, que es clasificación continua. Entonces, ¿por qué traemos esto a cuento? Porque, por ejemplo, una planta, para facilidad de cálculos, una planta de 100 kilovatios en stand-by, en prime va a ser una planta de 90 kilovatios. ¿Sí? En prime va a ser una planta de 90 kilovatios. Es aproximadamente el 10% menos.
Pero resulta que si el vendedor no hace, quien hace la venta no especifica claro, entonces, y en la competencia de precios, él le puede decir, no, es que yo le doy 90, le doy más potencia por el mismo precio, y comparada con una de aplicación Prime. Y entonces nos vamos, y lo hemos visto en poblaciones donde tenemos plantas trabajando, plantas en aplicación stand-by, trabajando en una aplicación Prime, porque Prime con horas ilimitadas, porque son los que le dan la energía al pueblo. Y obviamente esos motores se van a ver sobrecargados y vamos a tener problemas en turbocargadores, vamos a tener problemas en tubos de escape, múltiples de escape, válvulas quemadas, etcétera. Entonces, por eso nombro esto, la diferencia entre standby y prime, ¿sí? Y dónde se usar. Entonces, si vamos a utilizarla en una población donde no hay otra fuente de energía, tengo que venir y cotizar una planta primaria, clasificación prime. Bueno. Existe otra que se llama clasificación continua y dice que este régimen aplica para suministrar potencia eléctrica con carga constante. Tiene que ser carga constante al 100% de la placa continua. Entonces, no permite capacidad de sobrecarga del 100% de la placa continua. Y esto se utiliza en grandes empresas donde se coloca una carga base al motor, a la planta eléctrica, y los picos se dejan que los suministre la red pública. Bien, entonces esas son las tres clasificaciones. Tecnodiesel, entonces, está en capacidad de ofrecer grupos generadores en stand-by desde 10 kilovatios o 13 kVA hasta 3.300 kilovatios o 4.125 kilovatios. En Prime, mire, la misma planta, 3.300 kilovatios en stand-by, en Prime ya no nos da sino 3.000 kilovatios. ¿Sí? Esa nos daría 3.000 kilovatios. Y entonces en Prime tenemos 3.000 kilovatios o 3.750 kVA. De rateos. Hombre, las curvas de potencia suministradas por los fabricantes de los distintos motores están basados en unas pruebas que cumplen unas estrictas condiciones. Y normalmente esas condiciones son para que todos estemos en lo mismo y los mismos kilovatios de un motor sean los mismos kilovatios de otro motor. Entonces, esas condiciones son 100 kilopascales o 29.53 pulgadas de mercurio de presión barométrica o presión atmosférica, que la prueba se haga a máximo 110 metros o 361 pies de altura sobre el nivel del mar, que haya una humedad relativa del 30% y que se use un combustible diésel número 2. Inclusive hay alguna reglamentación sobre el tipo de refrigerante que debe usar el motor. Debe usar un combustible diésel número 2 que tiene un peso por galón de combustible de 0.85 kilogramos por litro o 7.1 libras por galón. ¿Sí? 7.1 libras por galón. Bueno. Los motores diésel o las máquinas de combustión interna, todas las máquinas de combustión interna, por efecto de la variación de la presión atmosférica, van perdiendo potencia a medida que ascienden sobre el nivel del mar, Entonces, se dice que, por ejemplo, un motor de aspiración natural que no tiene turbocargador pierde el 3% de potencia por cada 300 metros de altura sobre el nivel del mar a partir de los primeros 300 metros. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, una ciudad que se encuentre a más o menos 1.000 metros está perdiendo como un 7% de potencia. ¿Sí? Por lo tanto, los kilovatios del motor van a bajar. Bueno, eso se dice que es por el cambio de presión atmosférica y no como decimos a veces que es que nos falta oxígeno. No. Los científicos dicen que el porcentaje de oxígeno del 79 y 21, 79% de nitrógeno y el 21% de
a grosso modo, pues, del 21% de oxígeno, porque hay un 1% de gases raros, CO2, helio, neón, argón, es un 1%, pero se habla que es el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno, que es constante a lo largo de todo el espesor de la atmósfera y que lo que varía es la presión. Bueno, entonces debemos tener presente cuando hablamos de una planta eléctrica, dónde va a operar esa planta eléctrica, el sitio, altura sobre el nivel del mar, porque los fabricantes de motores entonces nos suministran en la ficha técnica del motor, en la hoja de datos del motor, nos dicen si es un motor de aspiración natural, cuál es el derrateo que debemos tener en cuenta y el derrateo que debemos tener en cuenta, y si es turbocargado, nos dice a partir de qué altura sobre el del mar comienza a aplicar derrateo y qué porcentaje de derrateo y por cuántos metros de altura aplica. Los motores diésel también se derratean por temperatura, ¿sí? Normalmente por encima de 40 grados centígrados de aire de admisión ya empiezan a sentir problemas de potencia. Bueno, entonces, siempre que vamos a trabajar una planta eléctrica debemos averiguar el sitio donde vamos a trabajar, donde el equipo va a trabajar, porque podemos llevarnos una sorpresa y muy a menudo ha pasado que una planta que se calculó en Barranquilla o en Cali, en sitios que no son muy altos, y resulta que el cliente se la iba a llevar a trabajar a 2.500, 3.000 metros y no puede con la carga, porque no se tuvo en cuenta el derrateo. Igualmente los generadores también se ven afectados por elevación sobre el nivel del mar y temperatura ambiente. Y en el caso de los generadores no es porque los motores requieran oxígeno para su combustión, no es que requieran oxígeno para su combustión, sino porque a medida que el aire ascendemos sobre el nivel del mar, el aire se vuelve más fino y entonces nos afecta el tema de refrigeración del generador, ¿sí? Las placas del generador indican que normalmente debemos trabajar a menos de 1.000 metros o que la potencia de ese generador, como nos están dando, es menor a 1.000 metros, la garantizan para alturas menores a 1.000 metros. 1.000 metros o 40 grados centígrados o 40 grados centígrados. Aquí creo que tengo un error, ¿sí? 1.000 metros sí es correcto. 1.000 metros es, pero 1.000 por 3.28, 3.000. Aquí ese hay que corregir, este es un error que tiene la presentación. El 1.000 metros es correcta, lo que no es correcto son los 305 pies, porque los pies son más, un metro tiene 3.28 pies, entonces ahí serían 3.280 pies. Entonces por encima de 1.000 metros o de 40 grados centígrados también debemos ver la tabla de derrateo del generador para mirar si el generador se ve derrateado. La experiencia me demuestra que normalmente cuando derrateamos un motor o un generador por el motor, ya quedó cubierto en el generador. Nunca he visto que tengamos que derratear por un generador, el alternador como tal. Cuando hacemos el derrateo por altura y temperatura, aquí las correcciones necesarias, queda incluido el generador. Pero de todas maneras, hay que nombrarlo. Bien. Hablamos que una de las funciones o uno de los componentes del sistema de enfriamiento era el sistema de refrigeración, porque los motores diésel son ineficientes. Y entonces, ¿cuáles son las funciones de un sistema de refrigeración? Hombre, absorber el calor interno del motor, todavía que se produce en los cilindros, alrededor de los cilindros y en la culata,